Dijimos que Dios creó al ser humano, espíritu, alma y cuerpo, y en el espíritu tiene la conciencia, que es el atributo donde él puede razonar todo. Y así entonces podemos cumplir la misión. En Génesis 1:28, entonces, después de Dios haber creado al hombre, varón y hembra, los dos al tiempo como espíritu, entonces les da una misión. Esa misión es fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, gobiernenla. Fructificad es que tengan fruto. El árbol produce un fruto a partir de lo interno que tiene. Sabemos que tiene una savia y el xilema y el floema, que son tejidos líquidos que el árbol tiene, y a partir de ellos se empieza a producir el fruto. Entonces, fructificad quiere decir que se note lo interno que tienes. Entonces, si somos cristianos, ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Es decir, que se note que somos cristianos. No es que llevas trabajando 6 meses y ¡ay, tú eras cristiano! No, ¿sí? Eso se debe notar apenas llegaste, ¿sí? Tú eres el que debe estar con esperanza, tú eres el que debe estar feliz, el que puedes estar triste pero con esperanza, con fe. Esos somos nosotros los cristianos. Entonces, tener fruto es ser testimonio de que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ya no vivimos nosotros, sino Él vive en nosotros. Eso es tener fruto. Luego, multiplicar, multiplicados. Ven que no dice súmenlo, ni expándanlo, sino dice multiplicarlo. Es decir, multiplicar es que se replique varias veces, ¿sí? Que muchas veces, ¿sí?, se replique. Y tiene que ver con sumar más rápido. Eso es multiplicar, sumar más rápido. Y multiplicarlo, multiplicar eso que tengo en mí, es decir, a Cristo, lo que he entendido de Él, el logos mismo, lo que he razonado, lo que Él me ha revelado, ¿sí? No es que yo solo razone y ya entiendo, no, Dios me lo revela, ¿sí? Yo me dispongo de corazón y Él entonces me lo va a revelar, pero para yo saber qué es lo que Él me revela y entender su revelación, debo razonar. Razono y formo principios en mi vida de acuerdo a Cristo, me parezco más a Cristo. Eso se debe notar, fructificar, y debo pasarlo a otros. ¿Cómo lo paso a otros? ¿Sí? Enseñando, ¿sí?, que guarden todas las cosas que Él nos dijo. Enseñando. La enseñanza es la forma de multiplicar lo que hay en el interno del ser humano. Todo ser humano enseña. No todos tienen el don de maestro. Los que tenemos el don de maestro, entonces no solo enseñamos, sino tenemos un currículo, tenemos una pedagogía, ¿sí? Estamos continuamente, ¿sí?, en pro de enseñar, pero tú no solo enseñas a través de un salón de clase, a través de un video como este, sino enseñas en cualquier momento, cuando estás en el taxi, cuando estás con tu familia, cuando estás con los no creyentes, estás enseñando tu testimonio, fructificar, ¿sí? Estás enseñando siempre. Pero, ¿dónde vamos a multiplicar ese fruto interno que tenemos? Y ese fruto interno que tenemos lo multiplicamos en otros, en otras personas, en nuestros hijos. Bíblicamente tenemos hijos en 3 lugares. Hay 3 instituciones divinas educacionales, 3 instituciones que Dios diseñó para la multiplicación, es decir, para pasar lo interno que tenemos a otros, pasar la revelación que hemos entendido de Dios a otros, que son el hogar, la iglesia y la escuela. En el hogar tenemos los hijos naturales o adoptados, y a ellos les enseñamos. Ahí vamos a multiplicar el fruto. En la iglesia tenemos hijos espirituales. Si tú eres parte de la iglesia del Señor, la iglesia cristiana, y estás viendo este video, estás siendo hijo mío. Y agradezco a Dios por esta tecnología de poder multiplicar su palabra, su mensaje, que este video sea para la gloria de Él, porque para eso lo estamos haciendo. Y también lo que se hace a partir de ello, de esta tecnología, para poder llevarlo a otros.
Entonces tenemos hijos en la iglesia y entonces tú estás siendo hijo espiritual. Bien. Pero también tenemos hijos en la escuela. La escuela es donde aprendemos las ciencias. Eso se llama hijos académicos. Y ahí vamos a pasar, ¿sí?, el razonamiento de la verdad que hemos tenido por revelación de Dios, de lo que nos hemos dispuesto de corazón para que Él nos revele. Y lo pasamos a otros. Entonces, fructificad, multiplicaos. ¿Sí? Luego dice, llenad la tierra y gobernarla. Es decir, que Dios desde el principio quería que llenáramos la tierra. Vimos que podemos razonar como Dios razona. Vimos que la evidencia de que podemos razonar como Dios razona es que fuimos creados a imagen, pero que también tenemos conciencia en nuestro espíritu. Y eso quiere decir que Dios quiere que razonemos, cada individuo razone como Él razona. Es decir, que Dios está pensando en individuos. Pero Dios no solo piensa en individuos, sino Dios piensa en individuos, naciones y generaciones. Ese es el principio para esta sesión. Dios piensa en individuos, naciones y generaciones al mismo tiempo. Entonces Él estaba pensando en naciones, porque dice, llenad la tierra, en Génesis 1:28. Pero vamos a ver luego que ni Adán ni sus descendientes, ¿sí?, llenaron la tierra, ni los descendientes de Noé tampoco. Solo la tierra se llena después de la torre de Babel. Pero Dios quería que llenáramos la tierra. Eso es evidencia de que Dios estaba pensando en nación. Porque es que antes del principio, ¿sí?, Dios tuvo la idea de crearnos, ¿sí?, y luego dijo, listo, vamos a hacerlo, ¿sí?, y nos llamó por nombre desde antes del inicio del tiempo, desde antes de la fundación del mundo. Ya Óscar Quiroga, ¿sí?, existía en la mente de Dios desde antes del principio del universo, desde antes de la creación del universo. ¿Sí? Ya estábamos en la mente de Dios. Tú ya estabas en la mente de Dios. Y no solo tú, sino por nombre te había llamado. Ese nombre que tienes no te lo pusieron tus padres por capricho, así puede aparecer. Es el nombre por el cual Dios te había llamado desde antes del principio, porque Él nos llamó por nombre. ¿Sí? Pero también llamó a las naciones. Las naciones ya estaban por nombre. Cada nación que ha existido, existe y existirá, ya estaba en la mente de Dios antes del principio. Ahora, diferente es que Dios las traiga a la existencia física en unas fechas, igual que a los individuos. A mí me trajo la existencia física, ¿sí?, en el año 1972. Pero yo ya estaba en la mente de Dios. Luego, en su mente ya existía. Dios quiso que llenáramos la tierra. Quiso que viviéramos separados en todo lo seco. ¿Para qué? Porque es más fácil, ¿sí? Estar separados conserva más el bien y hace que sea más difícil hacer el mal. Cuando estamos cerca, es más fácil hacer el mal. Entonces Él quería que llenáramos la tierra, ¿sí?, porque dice que toda la tierra, ¿sí?, en toda la tierra se conocerá la gloria de Dios. Porque Él también piensa en naciones. Dios piensa en individuos, naciones y generaciones al mismo tiempo. Todo lo que Él hace es al mismo tiempo. Entonces, tenemos que también entender el concepto de nación. Ya entendimos un poquito el concepto de individuo, cómo podemos razonar en nuestro espíritu. Entonces, en nuestro espíritu Él nos da la conciencia para entender y razonar esta misión. Pero luego en Génesis 2, ¿sí?, va a formar. Entonces, forma al hombre a partir del polvo de la tierra. ¿Qué es formar? Darle una estética en el espacio. Entonces, ¿cómo nos forma? Con un cuerpo. ¿Qué hay en el cuerpo? Músculos, ¿sí?, proteínas, grasa, un poquito, ¿sí?, diferentes cosas. Pero es un cuerpo físico y tenemos una forma, ¿sí?
Él formó primero al hombre. Y luego el hombre tuvo un trabajo de darle nombre a todas las cosas para que se diera cuenta que no había ayuda idónea para él. Y a partir entonces del hombre forma a la mujer. Y por eso dice, será llamada varona porque del varón fue tomada en Génesis 2:23. Y luego le da ese cuerpo en el mundo físico, y ese cuerpo en el mundo físico que tenemos nos sirve para vivir acá. Sin el cuerpo no podríamos vivir, ¿sí? Porque todo lo creado es físico y entonces necesitamos el cuerpo para vivir en el mundo físico. Bien, entonces Dios empezamos a vivir, luego entonces nos da las leyes del matrimonio en Génesis 2:24, ¿sí? Y empieza el ser humano a vivir, ¿sí? O sea, pero viene el pecado en Génesis 3. Entonces, no es que, como llaman algunos, la caída, no. Realmente no fue una caída, porque una caída es como cuando tú vas caminando, y te caes. Sucedió. Oh, ups. No, no fue una caída. Fue una decisión irracional. El pecado es una decisión irracional. Y Adán, hombre, decidió pecar. Adán, mujer, decidió pecar. Cometieron un acto irracional, ¿sí? En contra de su propio razonamiento, de su propia conciencia, de sus propios logos, como fueron diseñados. Eso es pecar. Pecar es un acto irracional en contra del logos que tenemos, como fuimos diseñados, en contra de la ley natural, que es el logos para todo ser humano. Y pecaron. El ser humano peca, tiene consecuencias al pecado, y empieza Dios a tratar de restaurar al ser humano, ¿sí? Y a la humanidad. No fue que como el hombre pecó, entonces ahora Dios que dijo, ay, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Ay, ven tú, hijo mío, ven y sálvalo. No, Dios nos creó desde antes a su imagen y semejanza, ¿sí? Y nos creó libres, con libertad, con libre voluntad, como Él es, ¿sí? Eso es un concepto de imagen. Tenemos la misma libertad que Dios tiene en la forma de ser libres, pero no tenemos la cantidad de libertad que Él tiene en la forma de medida. Eso es un atributo de semejanza. Porque total estamos en 3 dimensiones y estamos bajo las 3 dimensiones nosotros. Entonces no somos totalmente libres como Él es. Pero podemos tomar decisiones. Dios nos hizo libres para tomar decisiones. ¿Por qué? ¿Por qué nos hizo libres? Porque nos creó a imagen de Él. Porque si no nos hubiera hecho libres, entonces no existiría más amor. ¿Por qué? Porque el amor no es obligado. Tú no puedes obligar a nadie a que te ame. El amor es una decisión voluntaria, no es una decisión obligada o programada, ¿sí? Hay gente que dice dice amar, pero por conveniencia o por interés material. Eso no es amor, ¿sí? Realmente. El amor es una decisión voluntaria, desinteresada. Y Dios nos crea libres. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que exista más amor y se pueda revelar Dios. Entonces, al crearnos libres, ¿sí? Él dice, bueno, lo voy a crear libres, es decir, que de toda la soberanía, de toda la autoridad que es Dios mismo, nos dio un poquito de Él en nosotros para que cada uno pudiese decidir. Entonces, podemos decidir. Y Dios quiere que decidamos de acuerdo a actos de nuestra conciencia. La más importante decisión del ser humano en la tierra es saber dónde va a pasar su eternidad. Por eso dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Y que si resucitó de los muertos, entonces seréis salvos.
¿Por qué dice confesar es con tu boca? ¿Por qué no es una firma de un documento, un trance espiritual? ¿Por qué no es la pertenencia a una marca de iglesia? Sino ¿por qué tiene que ser confesar con la boca? Porque es un acto de tu conciencia. Cuando tú confiesas con la boca, estás diciendo lo que hay en tu conciencia. Nadie te puede obligar a hablar. La conciencia es tu mayor propiedad. Entonces Dios te hizo libre. ¿Pero libre para qué? Para que tomes decisiones a conciencia. Porque la gente cree que es libre y lo confunde con libertinaje, hacer lo que quiera. No, no es hacer lo que queramos. Libertad es poder decidir conociendo la verdad, estando frente a la verdad, ¿sí? Habiendo razonado la verdad. Eso es libertad. Libertinaje es decidir sin tener en cuenta la verdad, ¿sí? Ese es el otro extremo. Y apatía es no decidir. Pero Dios quiere que decidamos, pero teniendo en cuenta la verdad, podemos tomar decisiones de acuerdo a la verdad que hemos razonado o no hacer un acto irracional teniendo la verdad enfrente, y eso se llama pecado, ¿sí? Inclusive a veces pecamos por omisión. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos la verdad enfrente. Pero ¿cómo así que tenemos la verdad enfrente? Yo no sabía que eso era pecado, no tenía ni idea. No, claro, si tú razonas algo de la creación puedes saberlo. Pero como no lo has hecho, entonces cometes un acto irracional, no porque estás decidiendo cometerlo, ¿sí? Conoces la verdad y lo cometes, sino porque lo cometes porque no quisiste, no has razonado. Entonces cometes pecado. Libertad es poder decidir conociendo la verdad. Dios nos hizo libres para decidir. Y por amor pudiéramos decidir, así sea palpando, ¿sí? Por encontrarlo a Él y decidirnos por Él. Y por amor decidamos amar a Dios, ¿cierto? Dios no nos podía haber creado programados para amarle, porque entonces no sería amor, ¿sí? Y si no sería amor, entonces Dios no sería Dios, porque Dios no sería amor. Entonces teníamos que ser libres. Entonces Dios nos crea libres y dice, bueno, los va a crear libres, pero Él puede obedecer o desobedecerme. Si desobedece, ¿sí? Entonces morirá. Y el único que lo puede salvar es Dios mismo. Entonces es el plan de Cristo. Pero Dios tenía toda autoridad, Él todo lo sabe, ¿sí? Pero nos dio la posibilidad de elegir a nosotros. Y elegimos pecar. Y pecamos. Entonces, pues tenemos que asumir las consecuencias a nuestro pecado. ¿Por qué? Porque teníamos conciencia, podíamos razonar e elegimos lo incorrecto. Dios diseñó al ser humano con conciencia. La conciencia es la propiedad más sagrada. Dios diseñó al ser humano para tener propiedad. Por eso parte de la ley natural es no robarás, ¿sí? No robarás no es solo una ley para los creyentes porque está en la Biblia, es una ley natural. Es decir, respeta la propiedad privada. Pues los ateos también no quieren que le roben su celular, ¿cierto? Ellos quieren también tener su propiedad privada, ¿cierto? Los ateos quieren que sus hijos les obedezcan, ¿sí? Entonces el diseño de los padres sobre los hijos en cuanto a autoridad, eso es ley natural, ¿sí? Bien, entonces Dios nos diseñó para tener propiedad. Tenemos 4 tipos de propiedades. ¿Qué tipos de propiedades tenemos? El cuarto tipo de propiedad son las propiedades heredables. Las propiedades heredables son materiales e inmateriales, ¿sí? Entonces yo puedo heredar propiedades materiales. Por ejemplo, yo heredo mi celular o heredo mis libros. Ya le dije yo a mis hijas que ellas iban a tener una herencia material, que son libros. Pero también tenemos una herencia inmaterial que también podemos heredar, sobre todo nuestra herencia cristiana. También heredamos nuestra herencia del apellido, de la cultura, ¿sí? De la cosmovisión. Toda esta herencia también la heredamos. Esas son propiedades materiales y inmateriales heredables. Hay una tercera propiedad, que son las relaciones.
Las relaciones son una propiedad más importante que las cosas materiales e inmateriales heredables. Porque prima más la relación porque es ser humano, tiene dignidad, fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Más que el dinero, ¿sí? Más que el desacuerdo, prima las cosas materiales, sobre las cosas materiales las relaciones. ¿Qué tipos de relaciones tenemos? Una relación hijo, padre, esposo, esposa, hermano de la iglesia local, tío, estudiante, maestro, ciudadano, diferentes tipos de relaciones. Pero así como las propiedades materiales te las pueden quitar, las propiedades de relaciones también. Las propiedades de relaciones pueden secuestrar a tu mamá, ¿sí? O matarla. Entonces te las pueden quitar, ¿sí? Pero hay una segunda propiedad aún más importante, que es la vida. Tu vida es más importante que tus relaciones y que tus propiedades materiales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos una relación esposa. Eso es una relación. Sí, es una relación importante. Sí. Mi esposa es más importante que el dinero. Pero si mi esposa está loca y me quiere matar, entonces yo debo defender mi vida, entonces debo huir. ¿Sí? Porque la vida es más importante. Pero la vida también te la pueden tomar, también te la pueden quitar, así como las propiedades materiales y las relaciones. Pero hay una propiedad más importante que la vida, que es la única propiedad que no te pueden quitar. Por eso es la propiedad más sagrada, más importante, que es la conciencia. La conciencia es la propiedad más importante. Recordemos lo que dice la Biblia en Hebreos 11. En Hebreos 11 está hablando sobre la fe y entonces vemos todos los padres de la fe y vemos que fueron arrastrados, apedreados, crucificados, martirizados, quemados, perseguidos. Y cuando llegamos a Hebreos 11:38, dice, de los cuales el mundo no era digno. Es decir, que los mártires no era digno que vinieran aquí a la tierra. Ellos debían haber seguido derecho al cielo. ¿Por qué? Porque para ellos fue más importante su conciencia que la vida. Hace unos años, el grupo terrorista Boko Haram en Nigeria, en Nairobi, llegó a un colegio cristiano de niñas y secuestró el colegio y las niñas estuvieron bajo una pregunta. Confiesa que Alá es Dios. Esa fue la orden, ¿sí? Pero ellas eran libres de hacerlo o no hacerlo. Si lo hacían y confesaban que Alá era Dios, entonces al ser vírgenes, ¿sí? Iban a ser violadas. Pero si no lo hacían, entonces las iban a matar. Era un colegio como de 400 niñas, ¿sí? Más de una tercera parte de las niñas confesaron que Alá no era Dios, sino que Cristo era Dios. Entonces fueron martirizadas, fueron asesinadas por ellos. Pero para esas niñas, ¿qué fue más importante que su vida? Su conciencia. Porque nadie te puede obligar a hablar, ¿sí? Por eso cuando estás perdiendo la conciencia empiezas a delirar. Por eso tienes que confesar con tu boca, ¿sí? Que Jesucristo es el Señor. Su conciencia fue más importante. La decisión de tener a Cristo en nuestro corazón, de confesarlo como Señor y Salvador, es una decisión de conciencia. Dios quiere que todas las decisiones que tomemos sean decisiones de conciencia. Y estas niñas entonces apreciaron más su conciencia que su vida y fueron mártires. Por eso es que nosotros debemos estar dispuestos a ser mártires, porque eso es lo que dice la palabra. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Pero me seréis testigos, ¿sí? Y hasta la última de la tierra también dice.
Testigos. ¿Qué es testigos? Testigos es aquel que defiende con su vida lo que dice. Eso es un testigo. Nosotros debemos estar dispuestos a ser mártires, siempre. ¿Por qué? Porque vamos a defender con mi vida nuestra conciencia. Y por eso la conciencia es la propiedad más importante. Y por eso tenemos conciencia para poder razonar, ¿sí?, todo, ¿sí?, y conocer a Dios, que es el primer paso, o sea, entender que somos salvos por la obra de Cristo y entonces tener una comunión con Dios. Y luego de tener esa comunión con Dios, entonces caminar con Cristo en el reino, ¿sí?, y empezar a entender todo el logos que Él diseñó en todas las cosas. Y eso es lo que Él hace. Dios entonces quería que llenáramos la tierra, ¿sí? También quiere que no solo tengamos conciencia como individuos, sino también como nación. Y no solo como nación, sino como generaciones, porque la vamos a gobernar. Y de acuerdo al gobierno que tengamos, entonces vamos a producir más o menos libertad para las siguientes generaciones. Por eso Dios piensa en individuos, naciones y generaciones. Al mismo tiempo, todo acto de Dios es individuos, naciones y generaciones al mismo tiempo. Debemos pensar como Dios piensa, razonar como Dios razona. Y Dios razona en individuos, naciones y generaciones. Dios quiere que usemos nuestra conciencia y que tomemos decisiones de conciencia en todo lo que hacemos. Cuando entendemos que Dios quiere que razonemos y que razonar es lo que alimenta nuestra conciencia, por eso entendemos la palabra en Isaías que dice: ven, tú y yo, y razonemos, pongámonos a cuenta. O en Levítico 17, 19 dice: mejor ve con tu hermano y razona con él, ¿sí? Y también en Hechos dice que Pablo razonó, ¿sí?, sobre la verdad ante Félix. Dios quiere que usemos el razonamiento. ¿Por qué? Porque ese razonamiento va a alimentar nuestra conciencia y entonces podremos tomar las decisiones. ¿Cómo ejercemos nuestras decisiones? Se llama voluntad. Dijimos que en el alma está la mente, la voluntad y las emociones. ¿Cómo Dios nos diseñó para tomar las decisiones en la voluntad? Vamos a la mente, porque es mente, voluntad, emociones en ese orden. No es emociones, voluntad, mente. Es mente, voluntad, emociones. Quiere que vayamos a la mente primero, ¿sí? Porque de la mente se produce la voluntad. Porque Dios no quiere que decidamos con las emociones, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué es lo que hace Satanás? Querer que decidamos por emociones. El decidir continuamente por emociones se llama vicio. Pero Dios no quiere que decidamos por emociones. Ay, es que es muy lindo. Entonces esa mujer decía: ay, voy a estar con él, es muy lindo, yo lo voy a aceptar. Por emociones. Pero es un vago, ¿sí? Entonces eso es decidir por emociones. Dios no quiere que decidamos por emociones, quiere que decidamos como consecuencia de la mente. Pero ¿cómo entonces alimentamos nuestra mente? Estamos expuestos al conocimiento revelado por Dios, pero ese conocimiento, ¿sí?, lo llevamos a nuestra mente, pero una vez está en nuestra mente, lo pasamos por el filtro de la conciencia que está en el espíritu. Y sabemos qué es lo bueno y lo malo de ese conocimiento. Por lo tanto, entonces ya podemos decidir. Entonces realmente la voluntad, ¿sí?, se alimenta es de nuestra conciencia. Lo que decidimos es lo que tenemos en la conciencia. Por eso debemos tener una conciencia clara, cada vez más diáfana, más limpia. Pero Dios quiere que decidamos de acuerdo a la conciencia, porque para eso nos dio conciencia en el espíritu, para eso nos dio la capacidad de razonar como Él razona, y no solo decidamos cosas acerca de Él, sino también de todo lo que Él ha creado. No solo decidamos cosas acerca de el conocimiento de Dios, sino también de la ciencia.